Bienvenidos a la segunda sesión que estamos grabando en Microsoft Colombia sobre Project Online. Soy Vicente Rubio y estaré con vosotros para comentaros cómo documentar y colaborar con esta herramienta. Siempre que tengo que hablar sobre la integración de Project con SharePoint, me gusta hacer una breve historia. En la evolución de la herramienta tenemos que saber lo siguiente. Cuando teníamos Project Server 2003, era una herramienta completamente independiente de SharePoint Server 2003. Poca gente integraba las dos herramientas. En la versión 2007, Project Server 2007 es una aplicación dentro de SharePoint. Lo podíamos montar con SharePoint Services, que era la versión gratuita, o SharePoint Server, que era la versión de pago. Por supuesto que me daba más funcionalidades. Cuando aparece la versión 2010, Project Server 2010 ya pasa a ser un servicio de SharePoint Server 2010. Y al ser un servicio necesitamos tener Project Server Enterprise. No va en la versión Foundation. Project Server 2013 es un servicio de SharePoint Server 2013. Y Project Online está completamente integrado sobre SharePoint Online. ¿Por qué hago esta breve historia? Como sabéis, la herramienta que tiene Microsoft de SharePoint es la que se utiliza a muy grandes rasgos para dos cosas principales: colaboración y gestión documental. Es un punto muy importante en la gestión de proyectos. Siempre que creamos un proyecto en Project Online o en Project Server, de forma automática se crea un sitio de colaboración para ese proyecto. Eso se hace automáticamente cuando guardamos el proyecto la primera vez. Pasaba la versión 2010, pasa a la versión 2013. En la versión 2007, para los que sois usuarios de esa versión, se creaba el sitio de colaboración cuando se publicaba el proyecto. Y una pega que teníamos es que hasta que no publicamos el proyecto no podemos tener documentación asociada con el proyecto. Y sabemos que desde que surge la idea, creamos la iniciativa y evoluciona esa iniciativa hasta que se convierte en proyecto, ya tenemos documentación, información que nos gustaría tener guardada. Pues cuando vamos a la gestión de proyectos, en el centro de proyectos, veremos que cada proyecto, como he comentado anteriormente, tiene su sitio de colaboración. Vamos a bajar al proyecto que hemos estado visualizando anteriormente, que era este primero de planificación. Habíamos visto en la sesión anterior el diagrama de Gantt del proyecto, cómo asignar recursos y demás, pero también tenemos disponible el sitio del proyecto. Ese sitio del proyecto es ese sitio de SharePoint donde vamos a poder documentar y colaborar con este proyecto. Por defecto tienen acceso a este sitio todos los miembros del equipo. Pero si queremos podemos agregar nuevos usuarios para que puedan pasar al sitio. Este es el aspecto que tiene un sitio de proyecto en la versión 2013 o en Project Online. Vemos que tenemos aquí al principio pues un resumen del proyecto con tareas que estén retrasadas. Tenemos por aquí una serie de opciones que podemos habilitar o deshabilitar. Y en la zona izquierda tenemos un menú con diferentes cosas que podemos crear. Tenemos, por ejemplo, documentos. En documentos podemos tener una biblioteca de documentos asociados al proyecto. Podemos cargar nuevos documentos o podemos crear nuestros documentos gracias a Office Web App. Office Web App es una versión reducida de Office que está dentro de SharePoint y que nos permite hacer las cosas básicas para crear ese documento de Word, hoja de Excel, presentación de PowerPoint o nota de OneNote. Cuando yo voy a crear un nuevo documento con Word, se abre la versión de Word Online, que es esa versión reducida de Word.
reducida, pero que es más que suficiente para muchas cosas que hacemos habitualmente. Vamos a crear aquí un ejemplo de documento. Podríamos tener, pues, lo típico, de dar formato a la fuente, temas de párrafos, estilos, podríamos hacer cosas de inserción, para gráficos, tablas, lo que queramos, diseño de página y bueno, diferentes opciones que tenemos con ese Word. Cuando tengo esta opción preparada, directamente me puedo salir del documento, podemos compartirlo, podemos crear uno nuevo, lo que queramos, porque automáticamente ya se me ha creado ese primer documento. Bien, si yo me voy directamente hacia atrás, o si cerramos el documento, me da igual, lo que está haciendo es crear un nuevo documento en la biblioteca. Ese documento tienes posibilidad de compartirlo. Por defecto se comparte a todos los usuarios que están en este equipo. Pero yo podría compartirlo a cualquier usuario. Podría editarlo. Podría hacer diferentes funcionalidades con el documento. Y todas las personas que tengan permiso para pasar a esta biblioteca pueden hacer cualquier cosa con ese documento. Exactamente igual que puedo hacer eso con el documento, yo puedo crearme la hoja de Excel, la presentación de PowerPoint o esas notas de OneNote. También podríamos organizar la información y en vez de cargar un documento directamente, podemos crear diferentes carpetas para preparar los documentos. O también me podría interesar seleccionar documentos que tenga yo en cualquier parte de mi equipo o de mi red y podría cargar esa información. Además de tener la biblioteca de documentos para compartir toda la información, que es muy importante porque muchas veces en la gestión de proyectos tenemos proyectos por ahí un poquito sueltos y tenemos esos documentos cada uno en nuestros ordenadores, en nuestras carpetas de red y demás. Y hay veces que se nos repiten muchos documentos. Además de tenerlos ahí bien agrupados para todo el equipo, para el proyecto en cuestión, yo puedo tener más cosas. Puedo trabajar con diferentes tareas que tenga ese proyecto. Yo voy a ver las tareas del proyecto y puedo estar teniendo pues una visión de todo lo que se puede hacer en este proyecto. Este es un resumen de todas las tareas que tenía en el diagrama de Gantt del proyecto. También puedo tener un calendario. El calendario para poder tener las diferentes citas con mi equipo. Poder planificar reuniones y demás con el equipo. Si nos vamos otra vez a la página principal, vamos a ver dos puntos típicos y muy buenos que existen en la gestión de proyecto. Además de los entregables, que se van a asociar luego con los diferentes hitos del proyecto, donde puedo poner qué documentación vamos a entregar y demás, podemos tener riesgos y problemas. Sabemos que un problema es algo que me ha pasado y un riesgo es algo que me puede llegar a pasar. Vamos a crear un riesgo. Para crear un riesgo yo puedo crear uno nuevo y vemos que me van a aparecer los campos típicos de una gestión de riesgos. Vamos a crear un primer riesgo. Si le podríamos poner a un propietario, asignárselo a una persona, decir un estado determinado de riesgo, una categoría. Estas opciones son las que vienen por defecto, pero podemos configurar con nuestros datos. Fecha, probabilidad, impacto, costo, descripción, plan de mitigación, plan de contingencia y las cosas típicas de la gestión de riesgos. Estos son campos que ya están preparados. Luego yo puedo añadir nuevos campos. Porque cuando todo esto lo tengamos metido en nuestra gestión de proyectos, podemos sacar luego un mapa de riesgos o un mapa de problemas de un conjunto de proyectos, de una cartera de proyectos o de un programa. Cuando me creo un riesgo, puedo guardar la información y veremos que se van creando ahí las diferentes bibliotecas de riesgos. Si yo me paso al proyecto para ver su detalle,
veré que en la cartera de proyectos, dentro del proyecto con el que estoy trabajando, se ha puesto un nuevo indicador. Dos nuevos indicadores, que uno de ellos estaba oculto. Me está diciendo este triángulo amarillo que tenemos asociados riesgos a este proyecto. Y esta carpetita que tenemos documentos asociados. Si os fijáis en todos los proyectos aparece este simbolito. Este simbolito es para poder abrir el proyecto con Project Professional, como comentamos en la sesión anterior. Cuando doy un clic al triángulo, salta de forma automática a los riesgos del proyecto con el que estoy. Si vamos atrás y volvemos a ver la información del centro de proyectos, cuando bajamos al proyecto y damos un clic en la carpeta correspondiente, aparecería el site del proyecto, podemos ir a ver los documentos o podemos tener aquí en la parte inferior un enlace a los documentos. Esto se puede personalizar como nosotros queramos. Es un sitio de SharePoint, por lo tanto tú puedes editar lo que quieras. Entonces veis que de qué manera tan sencilla podemos documentar un proyecto y que el equipo colabore con ese proyecto. Pero aparte de tener un sitio de colaboración para cada uno de los proyectos, en esta versión de Project Online o en Project Server podemos tener también site para toda la oficina de proyectos. De tal manera que si yo me voy a los sitios de SharePoint, puedo tener diferentes sitios. Aquí tengo algunos ejemplos montados. Si por ejemplo me voy al sitio de ventas y marketing, vemos que me carga aquí un sitio de colaboración ya completo para toda la gestión de proyectos, pero esta parte es para el departamento de ventas o marketing. ¿Qué estamos viendo con esto? Estamos viendo que, como he comentado, cada proyecto tiene un sitio de colaboración para los recursos de ese proyecto. Pero yo puedo tener diferentes sitios de colaboración para cada departamento, donde pongamos información común de todo el departamento, independientemente de los proyectos. Si os fijáis, este es un sitio completo donde tengo para arrancar una presentación de PowerPoint. Yo puedo directamente tener aquí diferentes documentos de Word, Excel, PowerPoint. Puedo tener enlaces y puedo tener lo que yo quiera. Es un sitio de SharePoint que está adaptado y asociado a esa gestión de proyectos. En esta versión 2013 de Project Server y Project Online, cuando nos vamos al centro de proyectos, podemos aprovechar también la nueva funcionalidad que nos aporta SharePoint. Esa funcionalidad es que yo puedo tener proyectos que tengan envergadura con un diagrama de Gantt y aparte su sitio asociado, como hemos visto en la sesión previa y lo que hemos estado comentando durante esta sesión, o puede pasar que yo necesite tener proyectos que simplemente sean proyectos de SharePoint. O sea, proyectos en los que yo no necesito tener un diagrama de Gantt. Lo que necesito tener es un sitio de colaboración para trabajar con los proyectos. Por eso cuando veáis un centro de proyectos en la versión 2013, veréis este símbolo, que es el símbolo para los proyectos empresariales que se pueden abrir con Project Professional, y veréis este símbolo o indicador que son como dos fichitas de proyectos de tareas de SharePoint. Estos proyectos de SharePoint, para crearlos, los podemos hacer desde la cinta de proyectos y en nuevo tenemos aquí, por ejemplo, un tipo que me va a crear ese nuevo proyecto. La forma de trabajo es similar a como creamos un proyecto en la primera sesión, un proyecto empresarial. Pero si os fijáis, aquí no tenemos una ficha con información. Aquí simplemente le damos un nombre. Vamos a decir un ejemplo, tareas SharePoint. Cuando vamos a finalizar, no va a saltar al workflow correspondiente para ir rellenando información,
sino que lo que está haciendo es crearme un sitio de colaboración en SharePoint, similar al que hemos visto anteriormente, pero para que yo teclee una serie de tareas. Tareas que luego las puedo compartir. Voy a dar a finalizar. Y aquí tenemos este ejemplo de tareas de SharePoint. ¿Veis que es lo mismo de antes? Pero no aparecen tareas. ¿Por qué? Porque aquí cuando vaya yo a tareas, las tengo que teclear. Las tengo que teclear y las tengo que asignar. Yo puedo decir que aquí tengo la tarea 1, como lo hago en SharePoint. Voy a decir una fecha, puedo asignársela a un recurso, o no asignar recurso, pero a lo mejor no me interesa. Y tengo, por ejemplo, la tarea 2. Y ahí podría empezar a crear yo mi colección de tareas. Cuando yo me voy al centro de proyectos, veremos que el ejemplo de tareas de SharePoint se ha creado en el centro de proyectos. Y son proyectos sin workflow. Aquí le tengo. Si vamos a uno de los que tenemos por ahí creados, por ejemplo, selecciono este primero, veréis que este proyecto está compuesto por una serie de tareas, que me voy aquí a verlo, y aquí tenemos tareas creadas en el proyecto, pero que no pertenecen a un diagrama de Gantt. Una cosa hay que tener muy clara, si yo creo un proyecto de tareas de SharePoint, para dar avance a las tareas se hace desde SharePoint. Si yo creo un proyecto de tareas de Project, para dar avance a las tareas se hace desde Project. Lo veremos en sesiones siguientes. Pero esta parte de SharePoint, yo puedo estar en la tarea correspondiente y como estéis acostumbrados a trabajar con la herramienta, simplemente lo que habría que hacer es editar la tarea. Aquí daría yo mi porcentaje. Por ejemplo, digo que la tarea está al 100% y cuando guardo la información, la tarea se ha puesto completada. Pues de esta manera tan sencilla se puede compartir información de mi equipo en ese sitio de colaboración. Recordar documentos, problemas, riesgos, calendarios, entregables y todo lo que sepas que se puede hacer en un sitio de SharePoint. Tener claro que sitio de colaboración de un proyecto para el equipo y un sitio de colaboración para un departamento o para una oficina de proyecto. Espero que os haya gustado la sesión. Hasta luego. Y si quieres estar al día sobre Project y Visio, suscríbete a nuestra comunidad. Todo sobre Microsoft Project y Visio. Nos encontrarás en las redes sociales. Y a partir de ahora tenemos nueva web con contenidos, donde podrás acceder fácilmente a todos nuestros sitios. www.icomplutense.com